Hay momentos en la vida que son tan intensos, tan abrumadores, que parece como si el tiempo se detuviera. Pero en realidad, es nuestro cerebro quien se detiene. El trauma, esa experiencia que nos arrebata la sensación de seguridad, no es solo una cicatriz emocional. Es una reconfiguración profunda de cómo vemos el mundo, cómo sentimos y cómo respondemos. Es un cambio en la estructura misma de nuestra mente. Hoy, exploraremos cómo el trauma no solo impacta nuestras emociones, sino que altera la química y la arquitectura de nuestro cerebro. Y lo más asombroso, cómo, con el tiempo, podemos aprender a sanar esas heridas invisibles. El cerebro humano es una estructura fascinante. Está compuesto por varias partes, cada una diseñada para una función específica. El cerebro reptiliano, que es el responsable de las funciones más básicas, como la regulación del ritmo cardíaco, la respiración, el hambre y la sed. Luego tenemos el sistema límbico, la sede de nuestras emociones, nuestro lugar de la memoria emocional y los instintos. Pero cuando se activa el trauma, estas áreas del cerebro se sobresaturan. El neocórtex, el encargado de la lógica, el pensamiento racional y el control ejecutivo, se ve desplazado por los impulsos más primitivos. Y en ese desplazamiento, el cerebro se convierte en un órgano profundamente emocional, más primitivo que racional. En situaciones de amenaza, el cerebro actúa de inmediato. La amígdala, una pequeña estructura en el centro de nuestro cerebro, es como un sistema de alarma que detecta el peligro en milisegundos. No pregunta, no razona, solo activa la respuesta de supervivencia. Y en ese momento, el cerebro se sumerge en un estado de emergencia. El sistema nervioso simpático se activa, liberando adrenalina y cortisol. Estos químicos nos dan fuerza, nos preparan para la acción. Pero cuando el nivel de estos químicos se mantiene alto por demasiado tiempo, el daño no es solo físico. Las conexiones neuronales se alteran, el equilibrio del cerebro se rompe. El trauma ya no es solo una reacción momentánea, es un cambio duradero. La memoria juega un papel crucial en cómo entendemos y procesamos nuestras experiencias. El hipocampo es la estructura encargada de organizar los recuerdos. Cuando vivimos algo traumático, se espera que el cerebro archive esa experiencia para que podamos procesarla y aprender de ella. Pero cuando el trauma ocurre, el hipocampo entra en un estado de disfunción. En lugar de almacenar un recuerdo claro, lineal, los recuerdos de un trauma se desorganizan. El cerebro no puede procesarlos como experiencias pasadas. En lugar de ser un recuerdo con un principio, desarrollo y fin, se convierte en un fragmento sensorial, un rastro emocional, un flash que aparece sin previo aviso. Este proceso de desorganización es lo que provoca las flashbacks y los síntomas de reexperimentación en el TEPT. Los detalles del trauma no son recordados de forma coherente, sino que se disparan de repente, como si el trauma estuviera ocurriendo nuevamente, en el presente. El impacto del trauma no termina con el evento. El cerebro, constantemente en alerta máxima, genera un ciclo de hipervigilancia. Las conexiones neuronales se reconfiguran, manteniendo al cerebro en un estado de lucha o huida constante, incluso cuando ya no hay peligro real. Esta respuesta no es solo emocional, también es física. El cuerpo está en modo de supervivencia, y el cerebro está constantemente buscando amenazas donde no las hay. Es como si una alarma nunca dejara de sonar. Y esa sobrecarga crea una espiral que es difícil de romper. El trauma no solo afecta a las víctimas directas. Existe un fenómeno llamado trauma vicario, que afecta a quienes están expuestos continuamente al sufrimiento de los demás. Los trabajadores de la salud, los socorristas, e incluso los familiares de las víctimas pueden sufrir un impacto profundo. El cerebro humano, al estar expuesto repetidamente a la angustia ajena, puede adoptar esas experiencias como propias. El trauma vicario se convierte en una carga invisible, que deja huellas en la mente de quienes intentan ayudar,
creando un ciclo en el que la capacidad para procesar el sufrimiento ajeno también queda dañada. El cerebro tiene una capacidad asombrosa para adaptarse y sanar, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Cuando experimentamos trauma, nuestras conexiones neuronales cambian. Pero también lo hacen cuando trabajamos en nuestra sanación. La terapia, el mindfulness, la escritura terapéutica y otras técnicas ayudan a reorganizar las conexiones, a reemplazar los patrones de miedo y dolor con nuevos caminos más saludables. La neuroplasticidad nos muestra que, aunque el trauma haya dejado huellas profundas, la capacidad de sanar está al alcance de nuestra mente. Con el tiempo, el cerebro puede aprender a reprocesar esos recuerdos, integrarlos, y finalmente, dejar ir lo que ya no necesitamos para nuestra supervivencia. El trauma es un enemigo invisible, pero el cerebro tiene una increíble capacidad para enfrentarlo. En el corazón de nuestra biología, hay una fuerza poderosa que busca la sanación. A medida que comprendemos mejor cómo el trauma afecta nuestra mente, podemos entender que no somos víctimas de nuestro cerebro, sino sobrevivientes que pueden aprender a reconfigurarlo y reconstruirlo. Recuerda, sanar es posible. Tu cerebro tiene un poder increíble para sanar, y tú también tienes el poder de transformar tu dolor en fuerza. No estás solo en este camino. Si te ha gustado el video, dale like, coméntalo y suscríbete para recibir más videos como este.